Buenos días muchachos, entonces vamos a trabajar hoy, a continuar con el trabajo de función racional que ya hemos venido entonces desarrollando en las clases. Eh, Hoy vamos a definir bien el rango de este tipo de funciones a partir de la función inversa y vamos a hablar también de discontinuidades y asíntotas verticales y horizontales. Entonces, para esto vamos a empezar con un ejemplo, lo que me parece que es la mejor forma de explicar esta temática. Vamos a dar la función racional 4x cuadrado sobre 9 menos x cuadrado. La idea es que vamos a construir una gráfica y la vamos a consolidar desde el programa GeoGebra. ¿Sí? Entonces, lo primero que nosotros definíamos era determinar el dominio. Y para hallar el dominio, entonces, lo que nosotros hacíamos era tomar el denominador de la función e igualarlo a 0 y hacerlo diferente a 0, porque ya sabemos que la función en su denominador no puede ser 0. Al resolver esta ecuación obtenemos que el resultado es más menos 3. Bien, eso significa que el dominio serían todos los reales, vamos a dejarlo aquí a un ladito, cualquier valor real menos el más menos 3. Sí, ya sabemos que toda raíz cuadrada tiene dos resultados, uno positivo y otro negativo. Bien, ahora, ¿qué vamos a hacer? No siempre las excepciones que se obtienen al hacer esta igualación son asíntotas verticales. Entonces, ¿qué hay que hacer para determinar si es o no una asíntota? Una vez se establece los valores que no puedo tomar, voy y reemplazo por esos valores en la función inicial. Al reemplazar en la función inicial entonces por el 3 vamos a obtener 3 al cuadrado sobre 9 menos 3 al cuadrado. Entonces ya sabemos que en el denominador eso nos va a dar 0 porque es la forma indeterminada. Pero pues arriba nos va a dar 36. Como ven, obtuvimos una forma de una constante sobre 0. Si se obtiene entonces como resultado un número entero o real, ¿sí? Un número real sobre 0, entonces ya sabemos que eso obedece a una asíntota vertical, que la vamos a abreviar a V. Si el resultado hubiese sido, por ejemplo, 0 sobre 0, eso ya no correspondería a una asíntota vertical, sino a una discontinuidad, que eso lo vamos a hablar más adelante en este video. Bien, si yo reemplazo por menos 3, pues el resultado va a ser menos 36 sobre 0, ¿sí? Que sigue siendo la constante sobre 0. Entonces ya sé que más 3 y menos 3 representan asíntotas verticales. ¿Listo? Eso ahorita, cuando yo diseñe entonces mi gráfico, voy a hacerlo acá, ¿sí? Vamos a ver, entonces acá yo voy a hacer mi gráfico, no lo vamos a hacer tan grande, entonces 1, 2, 3, 1, 2, 3, en 3 y menos 3, entonces voy a trazar mis asíntotas verticales. Ya sabemos que una asíntota es una línea imaginaria a la cual una función se acerca, pero nunca la toca. Aquí hablaremos de asíntotas verticales y horizontales. Las oblicuas las vimos en un tema como la hipérbole. Pero bueno. Ahora bien, ahora que ya establecí las asíntotas verticales, empleando el dominio, ahora voy a hallar el rango. ¿Cómo determino el rango? El rango lo voy a determinar con la función inversa. La función inversa se denota como f de x a la menos 1. ¿Y por qué a la menos 1? Si usted tiene entonces una cantidad cualquiera, ¿sí? Bueno, lo voy a hacer aquí para no dañar mi hoja de trabajo. Por ejemplo, si yo tengo el 3 y yo lo elevo a la menos 1, entonces ¿qué va a pasar?
que esto es 1/3. Queda el inverso de esa cantidad. Si yo tengo 2/3 y lo elevo a la menos 1, eso será 3/2, que es el inverso de la cantidad. Por eso la función inversa se denota como f de x a la menos 1. Bien, entonces, ¿cómo hallo la función inversa de una función? ¿Qué debemos tener en cuenta? Entonces, aquí dice que y, retomando esta función, es igual a 4x² sobre 9 menos x². Entonces, lo que voy a hacer va a ser lo siguiente. Todo lo que diga y le voy a poner x, o sea, el inverso. Si trabajo el eje y, trabajo el eje x. Y todo lo que diga x le voy a poner y. De esa forma, entonces tendríamos una nueva ecuación que sería x igual a 4y² sobre 9 menos y². ¿Listo? Esta sería la función inversa de esta función. ¿Y ahora qué voy a hacer con esta función inversa? Voy a hallar el dominio de esta función. Porque sé que si hallo el dominio de esta función, estoy hallando el rango de esta función que me están pidiendo realizar su gráfico. ¿Sí? Entonces, para hallar el dominio de esta función, ¿qué necesito? Despejar a y. Entonces lo voy a despejar. ¿Sí? Entonces, al despejar nos va a quedar de la siguiente forma. Entonces, este 9 menos y² lo voy a pasar a multiplicar a este lado. Y nos va a quedar 9x menos xy². Apliqué una distributiva de la multiplicación. Igual a 4y². Bien, ahora voy a mover esto hacia allá para que los que tengan como factor y² lo pueda despejar. Y nos queda 9x igual a 4y² más xy². Como ven, estos dos tienen y², puedo sacar un factor común. Su factor común entonces queda 9x igual a 4 más x por y² y esto pasa a dividir y queda 9x, 4 más x igual a y, pero este cuadrado pasa en forma de raíz. ¿Sí? Bien. Entonces, voy a trabajar acá para no interrumpir con mi gráfico. ¿Qué función obtuve? La función inversa, f de x a la menos 1, nos dio y igual a la raíz cuadrada de 9x sobre 4 más x. Bien, esta función es una función racional, irracional, porque tiene el signo radical. Y en cantidad de radicales, ¿qué sabemos? Sabemos que si el índice es par, este numerito es par como en esto, la cantidad subradical no puede ser menor que 0. ¿Cierto? No puede ser. Entonces, ¿qué sabemos? Que 9x sobre 4 más x no puede ser 0. O sea que tiene que ser ¿qué? Si no puede ser esto, entonces deberá ser mayor o igual que 0. Cuando estábamos viendo desigualdades, entonces ustedes me preguntaban a mí que para qué servía eso de desigualdades. Esta es una de las aplicaciones. Ahora, estas funciones irracionales también tienen un contexto de aplicación y lo hemos visto. Por ejemplo, en física nosotros hemos trabajado periodo de péndulos que involucran una raíz cuadrada. Hemos visto la atracción entre dos cuerpos que tienen una función racional. Y así hemos visto muchas ecuaciones que trabajan este tipo de funciones. Entonces más adelante nosotros veremos esos contextos un poco más aplicados. Bien, entonces sabemos que si esto es mayor o igual que 0 está hablándonos de números positivos. O sea que este podría ser positivo y este positivo, o negativo y negativo, porque más por más da más o menos por menos da más. Entonces nosotros planteábamos una opción que da 9x mayor o igual que 0 y 4 más x mayor
que 0. ¿Por qué no le pongo el igual? Porque en el denominador no puede ser 0. En ese orden de ideas nosotros ya sabemos que esta x no puede ser menos 4, porque si es menos 4 nos da el indeterminado. Y entonces la segunda opción es que 9x sea menor o igual que 0 y que 4 más x sea menor pero no igual que 0. Se resuelve cada una de ellas y en la primera obtenemos que x es mayor o igual que 0 porque 0 dividido 9 da 0 y menor o igual que 0. En la segunda opción tenemos que x debe ser mayor a menos 4 o x menor a menos 4. Lo que estoy haciendo es despejando. Esto lo paso aquí y luego represento en rectas para hallar la solución. Aquí está el 0, aquí el menos 4. La primera opción, que es esta, entonces dice que x mayor o igual que 0. Y la segunda opción dice que x mayor o igual que menos 4. Entonces, la solución 1 nos dice que usted puede tomar valores que estén del 0 incluido hasta infinito. Ahora vamos con la solución 2. Entonces, la solución 2, ¿qué nos dice? Dice que, bueno, el 0, el menos 4. Entonces dice que menores o iguales que 0. Y dice que menores pero no iguales, o sea, circunferencia, que menos 4. La solución 2 es desde menos infinito hasta menos 4 y el menos 4 también sin incluir, porque sabemos que si lo incluimos eso nos va a dar indeterminado aquí en la función. Bien, luego los unimos y obtenemos que el dominio de la función es desde menos infinito hasta menos 4, unión desde 0 hasta infinito, el 0 incluido y el infinito sin incluir. Entonces, ¿esto para qué lo hicimos? Para hallar el rango de la función inicial. Aquí hallamos el dominio, pero por ser el inverso, representa el rango de nuestra función. O sea que el rango sería entonces desde menos infinito hasta menos 4, sin incluir unión desde 0 hasta infinito. Bien. Yo espero, muchachos, que ustedes tomen sus apuntes tal cual lo hacen en el colegio. ¿Sí? Recuerde que el tomar apuntes es un acto de análisis y de reflexión sobre lo que se hace. No es escribir por escribir, es pensar en lo que se escribe. Bueno, entonces dejo aquí aparte mi hoja de procedimientos y vuelvo entonces a la de mi gráfico. Entonces, ¿qué sabemos? Si yo reemplazo en la función por el menos 4, ¿sí? Entonces me va a dar en la función que obtuve acá, ¿no? En esta función del inverso. O sea, acá. Si yo reemplazo acá, entonces eso nos va a dar una constante sobre 0. O sea que sé que en menos 4, en 1, 2, 3, 4, en menos 4 hay una asíntota horizontal. Recuerde que la asíntota horizontal es una línea imaginaria. Vamos a extender esto aquí el plano, ya que tenemos el espacio, lo vamos a aprovechar. Listo. Entonces, establecidos el eje Y, el eje X, establecidos estos valores, entonces mi asíntota vertical tiene por ecuación X igual a menos 3 y la otra asíntota vertical tiene por ecuación x igual a 3. La asíntota horizontal tiene por ecuación y igual a menos 4. Para hacer la gráfica, entonces, ¿qué procedimiento vamos a utilizar? Para hacer la gráfica voy a tomar valores que estén antes de las asíntotas. En este caso, como hay dos asíntotas, valores entre las asíntotas y otro valor que esté fuera de esa asíntota. ¿Sí? Entonces, para que no interfiera con mi gráfico, con lo que estoy haciendo acá, entonces voy a tomarlos aquí aparte. ¿Y en dónde voy a reemplazar? En la función inicial. Entonces voy a ampliar esto un poco. Listo.
Entonces voy a empezar tomando f de menos 4, ¿sí? Entonces lo que hago es reemplazar en la función. Entonces me voy a valer de la calculadora para hacer esto rápidamente. Entonces voy a reemplazar por menos 4 para ubicar ese valor en mi plano cartesiano. Entonces 4 por... Aquí como está el cuadrado, pues me va a dar lo mismo si lo tomo positivo o negativo. Igual dividido. Entonces 9 menos 4 cuadrado. ¿Sí? Y eso me va a dar menos 9,1. Ustedes pueden hacer una tabla con estos datos, ¿sí? Entonces menos 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces menos 9,1 en menos 4, entonces eso viene a ser aquí. Usted podría tomar otro valor si quiere, pero ya sabe que a esta línea vertical se tiene que acercar asintóticamente. Y a esta línea horizontal también se tiene que acercar asintóticamente. Luego la única opción que nos queda es que la función esté haciendo esto. Entonces voy a trazarla, ¿sí? Entonces la voy a trazar a pulso, ustedes entenderán ahí. Si no queda perfecta, pero pues bueno. La idea es que nosotros establezcamos el comportamiento de la función. Efectivamente me quedó como muy torcida, pero bueno. Entonces lo vamos a arreglar con esto. Listo. Bueno, no es lo mismo trabajar en el tablero que trabajar aquí en esta hoja. Pero bueno, yo lo que quiero que entiendan es que se está acercando asintóticamente. Ahora voy a tomar valores por este lado de menos de 3, o sea, voy a tomar el 4. Pero ¿qué podemos notar? Que el x al estar al cuadrado y el menos x aquí, ambos están al cuadrado. Al estar al cuadrado significa que los resultados van a ser exactamente iguales, porque menos 4 al cuadrado será igual que 4 al cuadrado. Entonces este punto lo voy a replicar acá y yo sé que la función aquí está teniendo este comportamiento. Debe haberla trazado con lápiz para poder borrar. Pero pues, bueno, listo. Entonces ya tengo esta función. Tengo estas dos funciones acá. Vamos a corregir esta aquí para que nos quede. Vamos a corregir con un colorcito y... ¿Listo? Y listo. El comportamiento aquí es simétrico respecto al eje Y. Bien, ahora vamos allá a establecer qué está pasando en esta zona. Para eso voy a reemplazar pues por el primer valor que es 0. ¿Sí? Entonces, ¿por qué el 0? Porque está en medio de las dos asíntotas, ¿cierto? Y cuando la función vale 0, entonces aquí f de 0, entonces ¿qué va a pasar? Que en el numerador nos da 0 y en el denominador nos da 9 y 0 sobre 9 es 0. O sea que ahí toma un valor. Vamos a tomar el valor de 1 y de menos 1, pero sabiendo que ambos me van a dar lo mismo por lo que acabé de decir. Entonces f de 1 lo reemplazo, nos va a dar 4 por 1 al cuadrado sobre 9 menos 1 al cuadrado. Pues esto nos da 4 octavos. ¿Sí? Entonces creo que es claro, nos da 1/2. Entonces cuando vale 1, y aquí está el 1, vale 1/2 y en menos 1 me da también el 1/2. Ahora vamos a tomar el 2. Sabiendo que f de 2 es igual a f menos 2 por el tipo de función. 4 por 2 al cuadrado sobre 9 menos 2 al cuadrado. 2 por 2, 4, 16. 2 por 2, 4. Entonces ya nos da 16 quintos. 16 quintos es dividir la unidad en 5. 1, 2, 3. 16 quintos es dividir cada unidad en 5 y tomar 16 partes. 5, 10, 15, ¿cierto? O sea que, y tomar una aquí. Aquí más o menos nos va a quedar 16 quintos. Y eso vale 2. Entonces
por aquí y por aquí. Si yo hago ese gráfico, entonces veamos lo que pasa. Uno de esos puntos y obtengo esta función, que es una función cuadrática. Listo. Entonces ahí tenemos la función que buscábamos, cuyo dominio es todos los reales menos el más menos 3, cuyo rango es de menos infinito hasta menos 4. Esta zona no toma valores y aquí el comportamiento es asintótico, pero esta parte ya no hace parte de la asíntota. Entonces vamos aquí a GeoGebra y vamos a meter la función para verificar el resultado. Entonces y igual les recomiendo que bajen el programa, es muy importante para corroborar resultados. 4x cuadrado dividido, entonces 9 menos x cuadrado. Esto le vamos a ingresar, vamos a bajar y vamos a ver el comportamiento de la función. Aquí podemos ver todo lo que nosotros obtuvimos, exactamente el mismo comportamiento. ¿Sí? Entonces, sí les recomiendo que bajen GeoGebra porque les va a ayudar bastante a la hora que tengan alguna dificultad de definir una gráfica. Bien, esto es entonces en cuanto a funciones racionales para definir a partir de la función inversa el rango. Ahora, lo que les decía sobre las discontinuidades. Vamos a dejar esto acá. Si por ejemplo, ahora uno de los problemas nos dice, por ejemplo, f de x. Entonces voy a empezar con una función que sea sencilla de trabajar. Entonces voy a tomar x cuadrado menos 4 sobre x menos 2. ¿Sí? Entonces, el procedimiento va a ser el mismo que hicimos en el anterior. Lo primero es que hallo el dominio. Y para el dominio tomo el x menos 2 y lo hago diferente de 0, x diferente de 2. ¿Cierto? Porque si me da el 2 me da indeterminado. O sea que el dominio de esta función es todos los reales menos el 2. Yo podría pensar que eso es una asíntota, pero como les había dicho, yo tengo que corroborar si se refiere a eso. Entonces, ¿cómo lo corroboro? Tomo la función y lo reemplazo por esa asíntota que determina que es 2. Y en este caso 2 a la 2 dan 2 menos 2. ¿Y qué vamos a observar aquí? Que esto nos da la forma 0 sobre 0. Si la forma es 0 sobre 0, no es una asíntota vertical ni horizontal. Es una discontinuidad. ¿Una discontinuidad qué es? Si por ejemplo yo tengo acá, voy a valerme esto para no interrumpir en mi gráfico. Si yo trazo aquí un plano cartesiano, ¿sí? Y por ejemplo tengo una línea, pero esa línea, digamos que es de esta forma, pero se interrumpe en este punto. O sea, tiene gráfico en todos los reales, a excepción en este punto que digamos que es 2. Y por no tener valor en este 2, pues tampoco tendrá imagen de 4. ¿Sí? O sea, una discontinuidad es como una perforación que la función no puede tomar. ¿Y por qué no puede tomar esa función, ese valor? A ver, si la ecuación tiene un contexto, entonces el contexto puede ser que para ese punto tengamos una pérdida o que sea imposible sacar una producción ahí. Bueno, los contextos son muchos de los problemas. Pero entonces una discontinuidad es donde la función no toma un valor. Yo puedo tener una discontinuidad en una función lineal, puedo tener una discontinuidad, por ejemplo, una parábola. Yo puedo tener una parábola aquí así y tener una discontinuidad. O sea que la discontinuidad puede presentarse en todo tipo de funciones. Puede también presentarse en una función racional, tener aquí una discontinuidad, ¿sí? Para los cuales la función no está definida.
¿Y cómo sabemos que es una discontinuidad? Si al reemplazar, como aquí, nos da la forma 0 sobre 0. Bien, cuando usted obtiene una discontinuidad, entonces el problema le está diciendo que usted puede replantear esa función. Si nosotros observamos x cuadrado menos 4, esa cantidad yo la puedo factorizar por una diferencia de cuadrados. Entonces recordemos que la diferencia de cuadrados es a más b por a menos b igual a cuadrado menos b cuadrado. Entonces, ¿qué hago? Saco la raíz de estas dos cantidades. Siempre tienen que estar restando para sacar una diferencia de cuadrados. Su nombre mismo lo indica. La raíz de x cuadrado es x. La raíz de 4 es 2. Abro la parejita de paréntesis y coloco los mismos resultados de las raíces. Y en uno lo coloco sumando y en el otro restando o viceversa, como usted prefiera. ¿Listo? Ahora queda x menos 2. Ahí, ¿qué pasa? Que yo puedo cancelar estos dos. Y nos queda que la función era realmente, para este caso, una función lineal. Y que es x más 2. ¿Cierto? Cuya pendiente es 1 y cuyo punto de corte en y es 2. Pero no obedecía a una función racional. Ahora, el dominio aquí, si yo hallo el dominio de esta función, pues es todos los reales, pero yo no puedo cambiar eso acá, ¿sí? Porque el problema está planteado inicialmente como esta función. Y de ese me sirve para determinar el dominio. O sea, no debo cambiarlo. Sigue siendo todos los reales menos el 2. Pero entonces, ¿qué va a pasar cuando yo haga mi gráfico? Entonces, observemos lo que va a suceder. Entonces, lo que va a pasar es lo siguiente. A ver, voy a graficar esta función que obtuve. Si usted quiere puede graficar esta, pero va a obtener más, va a tener que tomar más resultados para obtener la misma gráfica. No es que usted grafique esta y obtenga una diferente a esta, no. Las dos gráficas son equivalentes. Pero entonces, ¿qué pasa? Ya sé que pasa por 1 por 2, ¿cierto? Entonces, por aquí pasa. Sé que es una función creciente porque la pendiente es 1, o sea, sé que va a ser esto. Entonces voy a tomar, por ejemplo, cuando vale 1. Ese 1 aquí me daría 3. 1, 2, 3. Y yo ya sé que esa gráfica va a hacer esto. Que la función va a hacer esto. Voy a tener aquí precaución con un dato. ¿Listo? Y es el siguiente. Listo. Esa sería la función. Si usted reemplaza aquí por 1, va a obtener exactamente el mismo 3. 1 al cuadrado 1, menos 4, menos 3. Y 1 menos 2, menos 1. Y menos por menos da más. O sea que, como les dije, lo mismo reemplazar aquí que aquí. Pero es más fácil acá porque aquí ya está su forma simplificada. Entonces, ¿qué pasa? Que el problema me estaba diciendo que yo puedo tomar en el dominio, que corresponde a los valores en x, cualquier valor menos el 2. O sea que el 2, si yo reemplazara aquí por 2, veamos lo que pasa. F de 2 me va a dar 2 más 2 es igual a 4. Pero por el enunciado inicial, porque si yo aquí tomo el 2 me da indeterminado, entonces sé que ese 4 no voy a poder tomarlo. Y me está diciendo este resultado dónde está la discontinuidad. Y obtenemos entonces esto. Si yo metiera esta información a GeoGebra, no va a aparecer. Sí, no va a aparecer la discontinuidad, no se va a observar. ¿Listo? Pero hay otros programas de gráficas que sí evidencian entonces esos punticos. Bien, luego ya he definido que el dominio es todos los reales y el rango, que usted lo puede hallar con la función inversa si desea, pero aquí es muy fácil porque sabe que es una línea recta, todos los reales, pero que no va a tomar en y qué valor, el 4. Y listo. Ahí tendríamos entonces una función que inicialmente es racional, pero es una función lineal con una discontinuidad.
Para cerrar entonces voy a hacer uno un poquito más complejo, pero pues es igualmente sencillo, o sea, no es tan difícil como uno pensaría. Y igual a x cubo menos 2x cuadrado menos 3x sobre x menos 3. Bien, entonces el dominio, todos los reales, digamos que cada vez tengo que ir adquiriendo mayor agilidad en esto, menos el 3. Porque si yo reemplazo por 3, entonces lo que voy a obtener es un indeterminado acá. Ahora voy a reemplazar en la función por 3 a ver qué resultado obtengo. 3 al cubo menos 2 por 3 al cuadrado menos 3 por 3 sobre 3 menos 3. Con toda seguridad en el denominador me va a dar 0. Esto nos da 27, 3 por 3 9, 9 por 2 menos 18 y 3 por 3 9. Menos 18 menos 9 menos 27 más 27 0. 0 sobre 0, o sea, es una discontinuidad. Entonces, como ya sé que es una discontinuidad, sé que debo factorizar. Cuando yo obtenga discontinuidades es porque debo factorizar la expresión para simplificarla. Entonces aquí hay un factor común, x, factor de x cuadrado menos 2x menos 3 sobre x menos 3. Voy a volver a factorizar. X factor de, esto es un trinomio de la forma ax cuadrado más bx más c. Saco la raíz de x cuadrado que es x, la raíz de x cuadrado acá. El menos baja directo y menos por menos da más. Dos números que multiplicados me den 3 y restados me den 2. Para el caso entonces será 3 y 1. 3 por 1, 3 y 3 menos 3 más 1 menos 2. Listo. Sobre x menos 3. Y luego el x menos 3 y el x menos 3 se cancela. Y miren la ecuación que obtuve. X por x, x cuadrado y x por 1 más x. Es una ecuación de segundo grado. Una ecuación cuadrática. Entonces, como es de segundo grado, yo sé que a es 1, b es igual a 1 y que c vale 0. Sé que es una parábola que abre hacia arriba porque A es positivo. Sé que está corrida hacia la izquierda porque B es positivo. Y sé que pasa por 0. Eso en su momento ya lo hemos trabajado bastante. Entonces, yo sé que ustedes son muy pilos y lo recuerdan. Bien, entonces acá voy a ubicar, entonces, para esto ya sé que pasa por 0. Sé que va a hacer esto. Voy a hallar entonces los puntos de corte que yo sé que van a estar en 0 y en menos 1. ¿Sí? ¿Por qué sé que está en menos 1? Porque aquí obtuvimos dos factores que era x y x más 1. x0 y x igual, o x más 1 igual a 0, o sea, x igual a menos 1. O sea, por ahí pasa la función cuadrática. Y bueno, el vértice pues no lo voy a hallar, simplemente quiero esbozar una gráfica de lo que va a pasar. Pero debo tener en cuenta el 3. 1, 2, 3. Me va a tocar extenderme bastante para poder ver el comportamiento. Veamos qué pasa cuando vale 3. Para poder hacer mejor este gráfico, voy aquí a poner el 1 y voy a tomarlo de 1 en 1. 1, 2, 3, 4, 5. Porque si no, no me va a dar por el rango que dejé acá. Entonces, el dominio es todos los reales. Tengo que definir el rango. El rango lo voy a definir a partir de lo que voy a hacer acá. Entonces voy a tomar la función por el valor que no puedo tomar ahora. Antes, si yo reemplazaba por 3, me daba indeterminado. Pero como lo replanteé, porque cuando da un indeterminado es porque lo puedo replantear, ahora vuelvo y reemplazo por el valor indeterminado que es 3. Y me va a dar 3 al cuadrado más 3, 9 y 3. Entonces, ¿sí? Entonces me va a dar 12. Cuando vale 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12. Pero ¿qué me está diciendo el problema?
que el dominio el rango es todos los reales menos el 12, porque inicialmente la función me estaba dejando por fuera ese valor. O sea que aquí hay una discontinuidad. Entonces puedo hacer el gráfico, va a venir algo así. Listo, yo lo exageré un poquito la discontinuidad, pero bueno, creo que ahí sabemos lo que estamos viendo. Ahora, el rango ni siquiera es esto, ¿no? O sea, porque el rango son los valores que toma en Y. Entonces tendría que hallar el vértice. El vértice en X es menos B sobre 2A, que para mi problema es menos B menos 1 sobre 2 por 1, o sea, menos 0,5. O sea que aquí está menos 0,5. ¿Sí? En este punto en Y, ¿vale? Menos 1 medio, que es igual a menos 0,5. Listo, entonces definamos el rango bien. El rango, entonces, es igual a... El rango entonces sería igual a... Desde menos 1 medio, ¿cierto? Que va incluido, porque ahí está el vértice, llega hasta ¿dónde? Hasta 12, pero el 12 no lo podemos incluir. Unión desde 12 hasta infinito. Y listo. Hemos terminado la gráfica de la función que inicialmente pensábamos que era racional, pero termina siendo una cuadrática con una discontinuidad. Bueno, yo les voy a dejar un taller donde van a practicar esto. Esa tarea me la deben tomarle una foto y enviármela a la página. Creo que ya van a habilitar la plataforma. A mí me toca cacharrearle porque pues todavía no la sé manejar muy bien, pero bueno, ustedes pues son más diestros que yo, entonces ustedes me la envían, o si no, a la plataforma del colegio, la que normalmente manejamos. Usted me puede enviar la imagen. Si no, si digamos usted tiene inconvenientes, entonces por favor me lo envía a alejomayorgape@gmail.com. O sea, si no la puede enviar por la plataforma, me la envía a este correo, pero creo que lo van a poder hacer. Es básicamente eso. Entonces, espero que los tomen los apuntes y que practiquen. Más adelante, entonces, haremos una evaluación virtual de lo visto en este momento. Muchas gracias, muchachos, por la atención prestada. Espero que se encuentren muy bien de salud usted y toda su familia. Y pues que se cuiden, muchachos. Que estén muy bien.